Entonces, la primera función que conocemos es la función que nos permite copiar una cadena a otra cadena. Tenemos una función que nos permite saber la cantidad de caracteres que tiene una cadena guardada en un vector. Y es la función strlen, que viene de string length, que es el largo de la cadena. La función strlen recibe el vector, en este caso cadena 2, ¿sí? Que tiene guardado lapicera, y nos devuelve la cantidad de caracteres. No cuenta el /0. Recuerden que el /0 es una herramienta interna del lenguaje para saber dónde comienza y termina una cadena. Pero el dato, el valor guardado es la cadena lapicera que tiene 8 caracteres. Entonces, strlen nos va a devolver un entero que es la cantidad de caracteres que tiene eso. Entonces, si hacemos printf %d, ¿sí? Nos va a decir 8. Y ahí tenemos 8. ¿eh? strlen si queremos pasar seguramente strlen, fíjense que nosotros le pasamos un puntero, ¿sí? Al pasarle un vector, es la dirección de memoria. Todas las funciones que empiezan con str están dentro de string, ¿sí? strlen recibe un vector de caracteres, la dirección de memoria. Entonces strlen sabe que tiene que venir a esa dirección de memoria y seguramente hará un while mientras el carácter que esté ahí sea distinto de /0, seguirá iterando, hará i más y entonces irá controlando, ¿sí? Cada uno de los caracteres hasta que encuentre el /0 y en cada iteración hará un contador más y terminará retornando ese contador, ¿sí? Imagínense que si no existiera esa función, sería muy fácil programarla. Iremos haciendo lo mismo que ya hicimos, búsqueda en vectores, haríamos una búsqueda en este vector buscando el /0. Cuando encontramos el /0 hacemos un break y nos escapamos. Y entonces lo que haría sería llevar una cuenta de cuántas iteraciones se ejecutaron. Muy sencillo. Hay una función que nos permite pasar a mayúscula y una función que nos permite pasar a minúscula los caracteres de una cadena. Que es lo mismo, ¿se acuerdan que nosotros pasamos a minúscula o a mayúscula los caracteres de un vector de caracteres? Pero ¿qué pasaba? Con el vector de caracteres lo recorríamos en su totalidad, nos interesaba el TAM para desplazarnos por el vector y cada elemento lo leemos, lo pasamos a minúscula con tu lower, que tu lower y tu upper pasan a minúscula o a mayúscula un carácter. Reciben un carácter y devuelven un carácter. Pasado a minúscula, tu lower, o pasado a mayúscula, tu upper. strlw, strlwr, string lower y strupr, string upper, ¿sí? Son las funciones que nos permiten pasar un vector a otro.
STR tiene que ir en la de... No, podés hacerlo donde quieras. Estas preguntas, chicos, Tomás, es una función que vos la podés llamar donde se te cante y que te va a devolver un entero. Lo podés usar donde a vos se te ocurra, ¿sí? Porque lo hayas visto en un ejemplo así no significa que lo tengas que hacer siempre así, ¿sí? Yo acá podría haber hecho esto y agarrar esto acá y ponerlo acá. Si esas preguntas ya, y directamente lo que estaría mostrando sería lo que me devuelve esa función, ¿sí? Son como muy básicas. STR, LWR, vamos a hacer UPR, y nosotros tenemos lapicera en cadena 2, yo pongo cadena 2, y esa función me lo va a pasar a mayúscula. ¿Por qué STR, UPR no devuelve nada? No necesita que yo me lo devuelva para pisar el valor. ¿Por qué? Porque estamos usando la dirección de memoria. Exactamente, porque cuando nosotros pasamos un vector, lo estamos pasando por referencia. Entonces le estamos dando el poder a la función de que lo que modifique en ese vector lo va a modificar en el vector original, ¿sí? Entonces, acá yo puedo mostrar cadena 2 antes, pasar la mayúscula y cuando lo vuelvo a mostrar lo muestro todo en mayúscula, ¿sí? Y solamente con el solo hecho de pasar un vector que se pasan por referencia, le estoy dando el poder a la variable de que manipule y que lo cargue. Es más, acá pasó lo mismo. Spin copy en cualquiera de estas dos me está modificando el valor de cadena 3. ¿Sí? No retorna nada ni tiene que decir nada. Lo que está acá lo copia acá y ya cadena 3 me quedó con el valor cargado. ¿Sí? Entonces, STR, UPR, vamos a suponer que acá en cadena 3 yo guardo, qué sé yo, automóvil así, lo paso a minúscula, también, no es que tiene que estar todo en mayúscula ni todo en minúscula, pasará a minúscula lo que está en mayúscula y lo que está en minúscula queda tal cual, ¿sí? Entonces acá, STR, LWR, y entonces originalmente estaba así, y cuando lo paso a minúscula quedó todo en minúscula, ¿sí? Que acá yo tuviera automóvil 34, ¿sí? Me devuelve automóvil 34, o sea, lo que puede pasar a minúscula, lo que es susceptible de pasar a minúscula, se pasa a minúscula y lo que no queda como está, ¿sí? Entonces, ya sabemos copiar cadenas, conocer, voy a comentar acá si vamos llevando a la cuenta de las funciones, strlen, strcopy, strlwr, strupr, ¿sí? Podemos comparar cadenas. Hay una función que es strcmp, que viene de string compare, ¿sí? Comparar cadenas, y recibe cadena 2, cadena 3. strcmp recibe las dos cadenas que tiene que comparar y me va a devolver un entero. Me puede devolver 1, -1 o 0. ¿Sí? Con eso me va a indicar, si me devuelve 0, significa que ambas cadenas son iguales.
Si me devuelve 1, significa que una cadena está antes en el diccionario que la otra. Y si me devuelve -1, al revés. ¿Sí? Entonces, podría meter en un printf, pero vamos a hacerlo así, así queda un poco más limpio. Muy bien. Entonces, fíjense, en cadena 2 tengo lapicera, en cadena 3 tengo automóvil, con A mayúscula, y me devuelve 1. ¿Quién está antes en el diccionario? ¿Lapicera o automóvil con A mayúscula? Automóvil con A mayúscula. Automóvil con A mayúscula, justamente por la mayúscula. Si volvemos al código ASCII, acuérdense que las mayúsculas están antes. La mayúscula es el 65 y la minúscula es el 97. Entonces, si yo comparo, miren, si yo acá pongo automóvil, comparo automóvil con automóvil. Fíjense, cadena 2 en minúscula y cadena, voy a ponerlo acá si lo vemos. Acá estaría comparando automóvil con automóvil. ¿Sí? Y me devuelve 1. Si me devuelve 1, significa que están desordenados. Que esta debería ir después de esta. Por ejemplo, sonda. En ese caso me devuelve -1 porque están ordenados. Acá está automóvil y acá está sonda. A, Z. ¿Sí? Me devuelve -1 cuando están ordenados alfabéticamente. Esta que está acá está antes en el diccionario que esta que está acá. Ahora, si yo pusiera sonda con S mayúscula, me va a devolver un 1. ¿Sí? Porque ya para la máquina, la Z mayúscula está antes en el diccionario que la A. Y es correcto porque la Z tiene el valor 90 y la A minúscula tiene el 97. Siempre a igualdad, las mayúsculas están antes en el diccionario que las minúsculas. ¿Sí? Si yo pongo automóvil, automóvil, la misma palabra, me devuelve 0. ¿Sí? Si strcmp me devuelve 0, significa que las cadenas que estoy comparando es igual. Sí, para nosotros no, Franco, nuestro diccionario principal es el código ASCII. Para la computadora es el código ASCII. Claro, para la computadora, sí. Sí, porque recuerden que lo que se guarda es el número correspondiente al carácter en el código ASCII. Y justamente se puede ordenar, o nosotros podemos preguntar si un carácter es menor o mayor. ¿Sí? Cuando hace un rato ordenábamos sexos y preguntábamos si el sexo en la posición I era mayor o menor que el sexo en la posición Z, lo que hace la máquina es comparar el 102 de F con el 109 de M. Internamente, preguntar si un carácter es menor o mayor, lo podemos utilizar con el código ASCII, porque la máquina lo que hace la comparación es con el número asociado. Y preguntar si un carácter es menor a otro, en números es menor, pero no, los caracteres no son menores o mayores en la vida real. Los caracteres están antes o después, alfabéticamente hablando.
pero recuerden que están asociados a números y están ordenados en números consecutivos justamente porque nos permiten ordenar, ¿sí? Darles un orden alfabético a los elementos. Y con eso podemos descubrir si están alfabéticamente ordenados o no dos valores, justamente por el número, comparando la parte numérica del carácter. Muy bien. Entonces, cuando son iguales, más o menos para que tengan idea qué hace la función STR-SMP, chicos, empieza a recorrer una cadena. Vamos a suponer que le tocó comparar cadena 2 con cadena 3. Entonces, ¿y qué recibe STR-SMP? El puntero donde comienza cada cadena. Entonces, mientras no llegue al barra 0, va a agarrar este elemento y lo va a restar con este. Por eso aparece 1 menos 1, 0. Agarra este y lo resta. ¿Sí? Cuando ya encuentra que la resta es distinta de 0, ya sabe dar una respuesta. ¿Por qué? Porque si esto está antes en el diccionario y le resta esto, como este es un número más grande, le va a dar menos 1. Y entonces significa que en el carácter que se diferencia una cadena de la otra, la primera cadena era más chica, por ende ya están ordenadas alfabéticamente. Si este es más grande que este, perdón, si este es más grande que este, o sea, imagínense una minúscula o comparar algo que está antes en el código ASCII con esto, si este es más grande y le resta a este, le va a dar un valor positivo. Ahí ya sabe que te tiene que devolver 1, porque sabe que el primer carácter con el primer carácter ya hubo una diferencia y uno está antes en el diccionario que el otro. Ahora, si fueran iguales, si esto lo resta con esto y da 0, pasa al siguiente. Lo mismo que hacemos nosotros cuando vemos dos cadenas de caracteres y tenemos que decir cuál está antes, si las tenemos que ordenar alfabéticamente. ¿Qué hacemos? Miramos el primer carácter de una cadena con otra. Si son iguales, vamos al que sigue. Si son iguales, vamos al que sigue. Si son iguales, vamos al que sigue. Entonces, la máquina lo que hace es, mientras no encuentre un barra 0 y agarre un carácter y lo reste con el otro y le dé igual a 0, pasa al siguiente, así más. Y si agarra un carácter con el otro igual a 0, pasa al siguiente. Y así lo va haciendo con todos. ¿Hasta qué? Hasta que encuentra una diferencia o hasta que llega al final. Si todos los caracteres le fueron dando 0, 0, 0, 0, la resta, y llegan los dos a barra 0, significa que son iguales y te devuelve 0. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona? Antes, una versión más antigua de STR-CMP te devolvía un número positivo, un número negativo o 0. ¿Qué era ese número positivo? La diferencia del código ASCII de los caracteres que diferían. Pero no nos importaban los programadores, porque lo único que nos importaba era si estaban ordenadas alfabéticamente, si no, o si eran iguales. Entonces no tenía mucho sentido. Y esta última versión de STR-CMP, por eso nos devuelve 1 menos 1, 0. ¿Sí? Porque era un dato que te devuelva 8 o que te devuelva menos 4, era un dato que no tenía mucha importancia. ¿Sí? Lo único que nos importa es si son diferentes o si son iguales, y si son diferentes, cuál está antes en el diccionario. Y eso lo sabemos con el signo de lo que responde. Y hay una función, la prima hermana de STR-CMP, que es STR-I-CMP. La I viene de insensitive. Vieron que nosotros de curso de ingreso le decimos que JavaScript, que C, son lenguajes case sensitive, que son sensibles a mayúsculas y a minúsculas. ¿Por qué? Porque el código ASCII tienen un número diferente. La E mayúscula es 69 y la E minúscula es el 101. Por eso para la máquina no es lo mismo escribir una palabra con un carácter en mayúscula que en otro en minúscula. Son cosas distintas, porque tienen código ASCII distintos. Hay lenguajes de programación
que son insensitive. Por ejemplo, Visual Basic, en ese lenguaje de programación le da lo mismo, o es lo mismo para ese lenguaje escribir en mayúsculas o minúsculas. Si escribimos código HTML, en HTML podemos escribir una etiqueta en mayúscula o en minúscula y lo entiende igual, ¿sí? Normalmente, por convención, los programadores de HTML lo escribimos todo en minúscula, las etiquetas, pero al navegador le da lo mismo, es insensitive. Bueno, en nuestro lenguaje que estamos trabajando ahora es case sensitive, pero esta función, miren, si yo le saco la i y acá pongo automóvil y automóvil, nos dice 1, acuérdense, esta está después en el diccionario que esta, si están ordenadas alfabéticamente me devuelve -1 y si no, no, ¿sí? Ven que ahí me devuelve 1, si pongo esta en mayúscula y esta en minúscula, que están ordenadas, me va a devolver -1, ¿sí? Ahora, para la función str y cmp no le da bola a las mayúsculas y minúsculas. Para esta función esto va a ser igual, ¿sí? Para esa función no discrimina mayúsculas y minúsculas y entonces nos dice que esto para ella es 0. Entonces, cuando nosotros no nos importa cómo están escritas dos cadenas, lo único que nos importa es que diga lo mismo, sin importar si una está en mayúscula o una está en minúscula, las podemos comparar con str y cmp, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya vimos str, cmp y str y cmp. Hay una función que se llama strcat que viene de string concatenate, que hace la función de concatenación, ¿sí? Es como cuando en programación 1 ustedes tenían una cadena y ponían más, el operador más, y querían concatenar, poner a continuación otra cadena. Bueno, vamos a poner acá una cadena 4, char, cadena 4. Y acá voy a poner automóvil gasolero. Y tenemos en cadena 2, automóvil. En cadena 4, gasolero. Y acá, cadena 5. Vamos a suponer que yo quiero en cadena 2 concatenarle cadena 4. Entonces voy a hacer str cat, cadena destino, cadena 2. Cadena origen, cadena 4. Si yo hago un printf por ciento S de cadena 2, ¿qué va a aparecer? ¿Qué va a estar guardado adentro de cadena 2? Automóvil con A mayúscula. No, el primer índice, digamos, de... ¿O me estoy confundiendo? Ahí, lo que puso, no, de Santiago, no, casi. ¿Qué va a quedar guardado en cadena 2? Ahí, Nicolás. En cadena 2 tengo automóvil con A mayúscula. Y en cadena 4 tengo gasolero. La función strcat lo que hace es, a lo que está guardado acá, que es automóvil con A mayúscula, le concatena
lo que está guardado acá. Y así, sin dejar espacio, pegadito, porque automáticamente esto lo pone a continuación de la L de automóvil. ¿Sí? Fíjense que aparece automóvil gasolero. Entonces, ¿qué diferencia hay? Si acá, en lugar de poner STRCAT, pongo STRCPI, ¿qué me va a mostrar esto? Gasolero. Gasolero. Entonces, la pregunta es, ¿qué diferencia sutil hay entre STRCPI y STRCAT? Que CPI reemplaza y CAT concatena. Sí, pero hay una diferencia sutil. Ahí a Franco, esto no lo usé en ningún lado, todavía. Ah, Lo usé porque hoy. yo no quería preguntar porque capaz lo había dicho y yo no escuché y bueno. No, no pregunte, que a lo sumo me enojo, pero no es nada más que No, eso. porque una vez pregunté y usted me dijo, pero yo lo dije como 40 veces y yo dije, Bueno, pero bueno. algo por ahí había dicho algo muy obvio. Sí, era algo muy obvio, pero yo me acordaba cuando usted ni bien me lo dijo, yo lo casé al toque, pero no me Bien. acordaba antes, entonces por eso pregunté. En este solamente lo usamos para efecto de decir que quedó ahí, Ah, lo ok. podríamos usar, pero quedó ahí porque dijimos la diferencia entre usar un vector para guardar caracteres independientes y usar Ah, un vector para guardar cadenas de caracteres. ¿Sí? A ese, en realidad, por ejemplo, lo estuvimos usando cuando guardamos sexos, por ejemplo, que ahí no tenía sentido las funciones de cadena y qué sé yo. Quedó ahí, no lo usamos. ¿Sí? claro, porque era para validar lo de sexo. Bien. Perfecto, gracias, ¿eh? Ahora, STRCPI y STRCAT, digamos que yo me imagino, no vemos el código porque ya son funciones que vienen en el lenguaje, pero debe ser un 99% igual el código. STRCPI lo que va a hacer es, cuando quiera copiar algo, por ejemplo, de cadena 2 a cadena 3, va a agarrar el primer carácter de cadena 2 y lo va a copiar en el índice 0. Y va a copiar lo que les mostré cuando copiaba, hasta el barra 0 de acá. Bueno, ¿qué haría STRCAT? Agarrar el primer carácter de cadena 2 y en lugar de copiarlo en el índice 0 del otro vector, se va a fijar en el otro vector donde está el barra 0 y lo va a copiar ahí. Entonces, en lugar de comenzar en el vector destino, como es string copy, a copiar carácter por carácter del vector origen en el elemento 0 del vector destino, lo que va a hacer es el primer carácter del vector origen, lo copia en la posición donde esté el barra 0 del vector destino. Y de esa manera lo termina concatenando. Entonces, son muy parecidas internamente, lo único que cambia es en el vector destino a partir de dónde lo puede copiar. ¿Sí? Bien. ¿Qué hay que tener, de acuerdo a lo que venimos charlando? ¿Qué deberíamos tener mucho cuidado con STRCPI, con STRCAT? ¿Qué deberíamos tener mucho cuidado? La memoria que tengo reservada. Exactamente. La memoria que tengo reservada, ¿en la variable origen o en la variable destino? En la destino. En la destino. ¿Por qué? Porque acá, fíjense, todos son de tamaño 20. Si yo tuviera que copiar, no tendría mucho problema. Porque si yo quiero copiar lo que tengo en cadena 4, que tiene de tamaño 20, y lo que tengo en cadena 2, que es de tamaño 20, bueno, aunque tenga acá algo de 19 caracteres con el barra 0, van a entrar perfectamente en cadena 2. Pero
En el caso de utilizar strcat, lo que tengo en cadena 4 se va a agregar a lo que ya tengo en cadena 2. Y esto puede pasar, ¿se acuerda cuando en SPD hicimos la suma de dos números que dijimos con una n cantidad de bits, los números pueden entrar, pero cuando los sumo puedo hacer que se desborde la variable resultado? ¿Por qué? Porque los números más chicos me entran en el sizeof de la variable, pero el número resultante de sumarlo puede ser un número que se me vaya de rango. Bueno, acá puede pasar lo mismo. ¿Sí? Imagínense que yo tengo la cadena 2, ya tengo 19. Y en cadena 4 tengo 19, voy a necesitar 38 más un barra 0, 39. O sea, y hago percha el espacio reservado para eso. Entonces, deberíamos tener cuidado cuando copiamos, tenemos que tener cuidado de que la cadena destino sea, se banque lo que tengo en la cadena origen. Yo podría, si quisiera validarlo, yo podría con strlen saber lo que voy a copiar y saber si entra en el vector donde lo voy a copiar. Y podría saber si voy a hacer un strcat, si lo que tengo acá, el strlen de lo que tengo acá, más el strlen de lo que tengo acá, sumado debería ser menor al tamaño de esto menos 1, para asegurarme de que esto no desborda. ¿Estamos de acuerdo? Así que hay que tener cuidado con eso. Muy bien. strcat. Hay un temita con... Yo podría tener acá, cadena 2, automóvil liviano. ¿Sí? Y acá voy a mostrar automóvil liviano. Tengo espacio en blanco y no pasa nada. ¿Sí? Un espacio en blanco es un carácter igual que cualquier otro carácter. El carácter es espacio en blanco. ¿Sí? Tiene su código ASCII y todo. Acá. ¿Sí? El carácter espacio es un carácter exactamente igual que cualquier otro carácter. Hay una función que ya la vimos que viene en Eclipse, en el template, que es la función puts. Yo acá podría decir, tenés un y por ciento de saber cuando tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ponerle, por las dudas, 30. No tengo ganas de contar. Yo acá puedo armar un mensaje. Tenés un y lo que tengo en cadena 2, que es automóvil liviano, va a aparecer ahí. ¿Sí? Con la máscara, yo puedo armar el mensaje. Hay una función que se llama puts. Puts viene de put string, poner un string, y me sirve cuando quiero mostrar poner un string en la consola. No puedo armar, acá lo único que podría hacer es esto. No puedo armar una cadena, así, no puedo hacer interpolación en un literal de cadena, mezclar literal con una máscara que va a ser reemplazada con una variable. La función puts literalmente me muestra o una variable ahí o, como en Eclipse, ¿sí? Hello World. Un literal.
o una variable que tenga una cadena de caracteres. Y su misión va a ser mostrarla en la consola. ¿Sí? Y puts muestra y hace de cuenta que tiene un /n. En printf nosotros, si queremos que mande el cursor abajo, tenemos que escribir el /n. En cambio, en puts, ya sea que ponga el nombre de una variable o que ponga un literal, no necesito aclarar el /n, porque puts sabe que va a mostrar lo que aparezca ahí y va a mandar el cursor hacia abajo. ¿Sí? Entonces ahí saben que pueden mostrar una cadena de caracteres con un printf con máscara %s, o pueden utilizar, si rápidamente quieren mostrar lo que aparezca en una variable cadena de caracteres que guarda un string, bueno, pueden utilizar esa función. Imagínense que yo quiero ahora guardar un valor en cadena 5. ¿Sí? Entonces digo printf ingrese una cadena. Vamos a poner así, ingrese nombre. Yo puedo utilizar fflash stdin, ¿sí? Son caracteres, entonces, así como siempre cuando pedíamos un carácter utilizábamos fflash stdin para limpiar el buffer de entrada, cuando vamos a pedir una cadena de caracteres también, ¿sí? Porque nos va a quedar ese enter de una lectura anterior, si lo tuviéramos, ensuciando el buffer, entonces lo limpiamos con fflash. Y acá puedo usar scanf con máscara %s, y como yo voy a guardar, ¿dónde se guardan las cadenas? En un vector de caracteres. Si yo quiero guardar una cadena, ¿en qué índice, a partir de qué índice la guardo? El primero. El primero. Entonces, vieron que a scanf siempre le pasamos por referencia una variable. Entonces, cuando teníamos una variable escalar, le ponemos ampersand y la variable. Como yo voy a usar el vector, en este caso cadena 5, para guardar la cadena ingresada por teclado, y el nombre del vector ya es una dirección de memoria del primer elemento, no tengo que poner ampersand. Pongo directamente cadena 5. Y scanf sabe, con la máscara %s, que a partir de esta dirección de memoria tiene que empezar a escribir lo que está en el buffer de entrada, y cuando termina tiene que ponerle un /0. ¿Cómo lo sabe? Por el %s. Por lo mismo que sabía cuando tenía que asignar en la declaración con las comillas dobles, sabía que tenía que escribir esto en este vector y finalizarlo con un /0, carácter terminador. Con esto le decimos a scanf la cadena de caracteres que tengas en el buffer de entrada, por favor, copíala en memoria a partir de esta dirección, y cuando terminas de copiar todos los caracteres o el código ASCII de todos los caracteres, termínalo con un /0. Todo eso se lo estamos diciendo con la máscara %s. Y acá lo estaríamos mostrando. Pero scanf, ¿sí?, funciona bien, pero no tan bien, como diría Guido. Porque yo puedo ingrese nombre y decirle Juan, y me muestra Juan, ¿sí? Ahí abajo me quedó. ¿Sí? Ingrese nombre Juan y me muestra Juan, o José, y me muestra José. Pero si yo quiero poner José María, toma José. Esto pasa porque scanf es muy versátil. Fíjense que a scanf, pobrecita, lo usamos para pedir caracteres, para pedir cadenas, para pedir flotantes, para pedir enteros.
la usamos para todo, pero para scanf pedir un string es pedir una palabra. Cuando encuentra un espacio en blanco, corta ahí. No le cabe una oración, ¿sí? O un nombre compuesto, José, espacio, María. O sea, el espacio no te lo toma como carácter. Exactamente, sí, o sea, para scanf, %s significa una palabra, ¿sí? No le da bola a... no le da bola a los espacios en blanco. Ahí corta. Para scanf, espacio en blanco es terminó acá la cadena. Muy bien, entonces, ¿qué corn usamos para pedir una frase o pedir una oración o lo que sea? Bueno, en lugar de usar scanf, que tiene esa limitación, hay una función que se llama gets. Gets es la prima hermana de put. Put, string. Get, string. ¿Sí? Gets, así como en puts, no hay que aclarar ninguna máscara porque poner un string solamente sirve para string. ¿Y dónde lo va a poner? En la salida estándar, en la consola. Gets, tampoco hay que aclararle nada porque es solamente para leer cadenas. ¿De dónde? Del teclado. ¿Sí? Y para gets le cabe el espacio en blanco, todo. Es para agarrar una oración, le viene bien todo. Entonces, lo único que le tengo que decir a gets es dónde lo va a copiar. Y entonces le voy a decir cadena 5, en este caso. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo pongo Juan Carlos, levanta Juan Carlos. ¿Sí? Con una particularidad. No, gets y puts están en stdio. ¿Sí? Las que están en string son las que empiezan con str, nada más. Muy bien. Gets es una función, le dicen función insegura. ¿Por qué? Porque si yo llego a poner Sarasa, 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 lo levanta y lo muestra. ¿Qué hizo esta función? Te toma cualquier cosa que vos escribas. No, sí, pero ¿qué pasó? Hizo percha, ¿sí? El espacio reservado. Yo tenía reservado 20 y acá hay más de 20 caracteres. Sin embargo, los leyó y lo pone. ¿Por qué? Porque esto es una dirección de memoria, de dónde empieza. Sabemos dónde empieza y gets no tiene la más pálida idea del tamaño que está reservado acá ni nada. Lo que va a hacer es literalmente va a ir al buffer de entrada, todos los caracteres que haya tecleado el usuario, lo va a leer y va a agarrar a partir de esta dirección de memoria, que vamos a suponer que es esta, y tiqui, 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 va a escribir, va a escribir, va a escribir, va a escribir, literalmente desde donde comienza hasta donde termine lo que estuvo en el buffer. Y todo esto es espacio de memoria que no sabemos si es memoria libre, si es otra variable, si es lo que sea. Por eso se dice que get es insegura, ¿sí? No sabemos lo que va a ingresar el usuario. Muy bien. Entonces tenemos que usar unas técnicas, ¿sí? Cuando pedimos algo, justamente para no desbordar
esos valores. También ahí tiene que ver lo que me preguntaban más temprano de la función strn CPI, ¿sí? Cuando yo copio de un lugar a otro, copio una variable de un lugar a otro, tengo que tratar de limitar. ¿Por qué? Porque yo soy lo que reservo de la variable. Cuando reservo el vector, sé el tamaño máximo, pero yo no sé el valor que va a estar ahí dentro. Y entonces cuando quiera copiar de un lado al otro, no sé si voy a copiar una cadena cortita o una cadena larga, o sea, una cadena que pueda absorber el vector destino o que pueda hacer que desborde el vector destino. Una técnica, ¿sí? Por ejemplo, en Gets, es, en lugar de, si yo lo quiero guardar acá, voy a poner acá nombre, una variable que se llame nombre, de tamaño 20. Una técnica es la siguiente. En lugar de que cuando pido un dato al usuario, sí, en lugar de que cuando pido un dato al usuario, por ejemplo acá yo le pido un nombre y lo quiero guardar, lo voy a querer guardar en este vector, en lugar de directamente lo que escriba el usuario, enviarlo al vector, corro el riesgo de que si el usuario ingresa un nombre de más de 19 caracteres, voy a desbordar el vector nombre. Entonces, una técnica que se suele usar es declarar un auxiliar AUXCAD, por ejemplo, de tamaño 100 o 1000 o lo que sea. Imagínense un vector muy grande. Con el objetivo, uno solo necesito auxiliar, por más que yo después pida nombre, pida apellido, pida email, pida dirección, lo que sea que pida, en lugar de guardar en cada uno de los vectores lo que yo le pido al usuario, atrapo, para no correr riesgo de que desborde, lo atrapo tengo un vector grande que lo uso como auxiliar. Lo uso para atrapar el ingreso del usuario. ¿Podría el usuario poner una cadena de más de 99? Sí, pero sería raro que yo en un programa le pida un nombre al usuario, salvo que el usuario quiera romper, quiera testear para ver hasta cuánto se banca mi programa. ¿Sí? Sería raro que yo le pida un nombre que pone un nombre de más de 99 caracteres. ¿Sí? Podría ponerle 1000, podría ponerle 10.000. ¿Sí? Lo importante es poner un vector grande que me sirva para atrapar el valor. Entonces yo podría hacer así, por ejemplo. En lugar de guardarlo en nombre, guardarlo en AUXCAD. Y acá podría validar. No voy a validar por si es un nombre válido o no. En realidad lo que voy a validar si es válido o no es la longitud del nombre. Entonces acá podría decir, mientras si strlen, el largo en el vector auxiliar, ¿cuál sería el límite más grande, el valor más grande que puede tener la cadena guardada en AUXCAD en este caso? No, Nicolás, porque yo lo quiero guardar acá, en la variable nombre. ¿Hasta cuánto se banca nombre? Ahí está. Y ahí lo que puedo decir es, si el strlen es mayor o igual a 20, al tamaño del vector destino, ¿sí? Va a ser una cadena demasiado larga. Entonces acá podría decir nombre demasiado largo
reingrese nombre. ¿Sí? Entonces, valido que lo que el usuario me está ingresando entre en el vector donde yo voy a terminar guardando ese dato. Y entonces, si la primera vez que lo pido o las siguientes veces que lo reclamo, el largo de la cadena guardada en AUSCAD excede, pongo mayor o igual. ¿Por qué? Porque yo sé que en la variable nombre, que es de tamaño 20, no voy a poder poner una cadena de tamaño 20. Tiene que ser como máximo de 19. Por eso digo, acuérdense que en el while tiene que ir una condición que sea verdadera cuando el dato es inválido. Cualquier cadena de caracteres mayor o igual a 20 sería inválida porque haría desbordar el vector donde yo quiero ubicarlo. Muy bien. Y entonces, después del while, yo podría utilizar la función strcpi para guardar en el vector nombre lo que tenga en AUSCAD, porque ahora ya sé que si pasé la validación, si no quedé atrapado acá, significa que lo que yo tengo guardado aquí dentro entra en el vector y acá podría mostrar el vector nombre. Entonces, si yo ejecuto esto y dicen ingrese nombre y viene alguien así, nombre demasiado largo. Nombre demasiado largo. Ah, bueno, José. Y ahí me muestra José. ¿Sí? Esa sería una. Con una variable auxiliar que me permite usar de backup eso. Otra táctica, y con esto terminamos, otra táctica es usar lo que se conoce como una función segura. Está la prima de gets, que es una función que se llama fgets. Voy a comentar esto. Sí, yo podría usar una función que se llama fgets. Casi todas las funciones que empiezan con f son funciones de archivos. La f viene de file, ¿sí? De hecho, fflash es una función de archivos. ¿En qué empieza con f? fgets no está pensada para leer una cadena del teclado. Está pensada para leer una cadena de un archivo. Pero Messi, fíjense, y terminamos, pongo fget en C. Fíjense acá, fgets, nombre de la cadena, número de caracteres y file, archivo. ¿Sí? ¿Ven cómo funciona? Nombre de la cadena donde queremos guardar, la cantidad de caracteres y el archivo de donde lo queremos leer. Eso para lo que fue pensada originalmente fgets. Yo lo podría hacer así, miren. ¿Dónde lo quiero guardar? En la variable nombre. ¿Cuántos caracteres? 20. El tamaño que tiene la variable. Nombre es de 20, yo pongo 20. Es como el límite. Va a leer 19. Sabe que con 20 acá le tiene que poner el /0. Tengo que poner el mismo valor que tiene el vector. Pero ahora acá, en vez de poner desde qué archivo, ¿cuál era el buffer de entrada, el buffer de teclado? Lo que mandamos a limpiar con esto. Bueno, está ahí, stdin. En lugar de decirle andar a leer desde un archivo, le pongo stdin. stdin, para que tengan una, creo que ya se los dije, pero si no se los digo de vuelta, stdin es un puntero, la dirección de memoria del buffer de entrada. Entonces, le estamos diciendo anda a leer el buffer de entrada, agarrá 19 caracteres porque sabe que fget le tiene que clavar el /0,
va a agarrar 19 caracteres del buffer de entrada y lo va a guardar acá. ¿Sí? Entonces, esto tiene un limitante. Vamos a suponer que yo acá pongo a propósito nombre 5. Y acá le pongo 5. ¿Sí? Ahí tengo el printf que me lo muestra. Fíjense lo que pasa. Ingrese nombre. José y me muestra José. Pero fíjense esto. Yo voy a ingresar Josefina. Josefina. Que aparece José. ¿Por qué? Porque de lo que estaba en el buffer de entrada, que es Josefina, agarró 4. Acá yo puse 5, agarra siempre uno menos. Agarró 4 y guardó esto. Funciona así. ¿Me protege fgets que no se desborde? Sí, pero no te dice nada. Vos estás convencido de que te leyó Josefina y te leyó José nada más. Entonces, lo podemos programar con la variable auxiliar, donde lo guardamos en un vector más grande y te podemos decir, che, la verdad que ese nombre es demasiado largo, poné un nombre más corto, o con una función como fgets que te trunca. Te dice, bueno, no importa lo que vos pusiste ahí. Yo te voy a cortar lo que entra, voy a guardar eso y te jodés. Si no, ¿sí? Tomás. ¿Qué pasa si le pasás otro tamaño que no sea el de la cadena? En vez de ponerle 5, le pones 10. No, vos le tenés que pasar el tamaño que tiene Sí, el sí. vector. Sí, ya sé. Pero ¿qué pasa si Y le pasás y otra haces cosa? percha esto. Ok, No o te sea, lo le valida. pasás... No tiene forma de validar fget si lo que vos le vas a pasar acá, porque no sabe el tamaño, porque Por eso, acordate que esto es no una te- dirección de memoria. Claro, no te tira un error, No, o sea, lo que hace te fget alarga el es tamaño y te cagó. agarrar esta dirección de memoria, lee eso, uno menos que eso, lee 4 caracteres y escribílos acá y terminalo con un /0. Literalmente hace eso, fget. Claro, si le pasaste mal el tamaño, jódete. Si vos acá le pones 1.000.000 y acá pones 1.000.000 y te va a hacer mierda. O sea, acá tenés que ser consciente vos, como programador, saber utilizar bien la función fget. Sí, obvio. Bueno, gente. Profe, yo Sí. tengo una consulta. O sea que es muchísimo más seguro para nosotros usar el fgets que el gets solo. Sí, señor. Claro. Si, pará. Si usás gets, usalo en combinación con el while ese que hay que vector validar. largo, que te hace de backup. Claro. ¿Sí? Usar directamente un gets sin ningún tipo de validación es peligrosísimo. ¿Sí? Sí, perfecto. Es ir a 200 sin cinturón de seguridad. Bien. Bueno, chicos, nos vemos. Sí. Nos vemos el viernes en SPD o el lunes con el resto. Chao, profe. Chau. Buena semana. Chao, profe. Buenas semana. Chau, Gianni. Nos vemos. Adiós.